tema sobre el que les voy a exponer ahora es el tema de la separación, el derecho de separación o receso de los socios. Para introducir este tema podríamos pensar que todos los conflictos internos de las sociedades pueden resolverse básicamente a través de dos tipos de normas. Unas, las normas que resuelven el conflicto, concretamente ahí agruparíamos las normas sobre gestión de la sociedad y las normas sobre adopción de acuerdos e impugnación, y por otro lado las normas que permiten no ya resolver un conflicto sino deshacer la relación conflictiva. Es aquí donde situamos las normas sobre disolución, separación y exclusión. Centrándonos en la separación, diríamos que la separación es la facultad que asiste al socio para darse de baja voluntariamente de la sociedad cuando concurre una causa legal o estatutaria que la ampare. El fundamento de esta facultad residiría en servir como instrumento de defensa del socio minoritario para protegerlo frente a determinados acuerdos adoptados por la mayoría o para permitir su salida de la sociedad cuando concurren determinados hechos no vinculados a acuerdos sociales o a la voluntad del socio. Pero no solamente diríamos que hoy el derecho de defensa puede ser un instrumento de defensa del socio minoritario, sino que también se está concibiendo, al menos en España, como un instrumento de desinversión. Concretamente, es una salida que tiene el socio, es una posibilidad que tiene el socio de recuperar la inversión realizada en una sociedad de capital cuando estamos ante sociedades cerradas o ante sociedades en las que realmente no existe un mercado organizado para la transmisión de participaciones sociales o de acciones. Es fácilmente controlable esta situación cuando se trata de sociedades que o bien son sociedades anónimas con pocos socios o son sociedades de responsabilidad limitada en las que no existen fácilmente terceros que quieran adquirir esas participaciones, con lo cual el socio puede permanecer indefinidamente vinculado a la sociedad si no se le facilita de alguna manera su salida. El efecto de esta facultad sería siempre la restitución del valor de la participación del socio con la consiguiente reducción de capital si la Junta o la Asamblea no acuerda la adquisición de esas participaciones o de las acciones del socio saliente. Aquí en Costa Rica entiendo que esta separación estaría prevista en el artículo 32 bis del Código de Comercio, donde se habla de una serie de causas legales de separación, tales como la prórroga del plazo social, el traslado del domicilio, la transformación y fusión. Luego también cabría la posibilidad de incluir otros hechos como la falta de distribución de al menos un 10% de los dividendos o la modificación en el giro de la actividad de la sociedad. Estas normas tienen además un procedimiento, tienen una serie de aspectos procedimentales en cuanto a cómo se puede ejercitar ese derecho, aspecto al que de momento no me voy a referir para no extenderme demasiado. ¿Cuál es este régimen comparativo con la legislación española? Bueno, el derecho de separación lo tenemos regulado también en la Ley de Sociedades de Capital. En el caso de las sociedades de personas, este derecho está reconocido en el Código de Comercio para las sociedades de personas, como digo, pero para sociedades de duración indefinida. Esto se ha querido ver como una posibilidad de salida de las sociedades siempre que la sociedad tenga una duración indefinida, en el sentido de poderse ejercitar sin necesidad de ampararlo en ninguna otra causa. Con respecto a las sociedades de capital, las causas que permiten ejercer ese derecho se distribuyen en dos grupos. De un lado se habla de las causas legales y por otro lado de causas estatutarias. Dentro de estas causas que establece la ley o causas legales también es posible diferenciar
las causas que son comunes a cualquier tipo de sociedad de capital frente a las causas que solamente se aplican a las sociedades de responsabilidad limitada y algunas específicamente también se consideran comunes a la sociedad anónima y a la sociedad de responsabilidad limitada. Entre las causas comunes, causas legales comunes a la sociedad anónima y de responsabilidad limitada, la ley incluye la sustitución o modificación sustancial del objeto social. Aquí no se trataría de considerar como causa de separación la simple adición de actividades, sino que se tendría que tratar de una sustitución o modificación sustancial. Esta era, antes de la entrada en vigor de la vigente Ley de Sociedades de Capital, era la única causa de separación aceptada para la sociedad anónima. Actualmente, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, como ya les decía antes, se han visto aproximadas en muchos de los aspectos y, concretamente, este régimen sería uno de ellos, lo que afecta a estas causas de separación. También sería una causa común la prórroga de la sociedad, la reactivación, la creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias y el hecho de que una sociedad, a partir del 5º ejercicio social, a contar desde su constitución, acuerde no repartir un dividendo mínimo de al menos 1/3 de los beneficios del ejercicio anterior. Esta causa es similar a la que también se encuentra en la legislación costarricense, si bien aquí se habla simplemente de no haber repartido un 10% del dividendo. El acuerdo de la legislación española tiene que versar sobre 1/3 de los beneficios del ejercicio anterior que sean legalmente repartibles. Esta es una causa de separación que se introduce con la ley de 25/2011, pero que debido a la situación de crisis que realmente tienen las empresas españolas, pues en 2012 se acuerda que esta causa no entre en vigor en realidad hasta el 31 de diciembre del 2014, precisamente para evitar que, que una gran cantidad de sociedades se puedan ver afectadas por esta causa de separación. Es una causa de separación que tiene cierta importancia el problema de acordar no repartir dividendos y que a partir de ahí el socio pueda ejercer su derecho de separación. Algunos autores, un sector de la doctrina advierte la posibilidad de aplicar esta causa, este artículo 348 bis, a otros supuestos por la vía de la analogía y concretamente a fundar en esta causa la llamada separación por justa causa, que se vendría a referir a todos aquellos supuestos en los que realmente no hay una causa legal específica o una causa estatutaria, pero en los que se da una situación en la que realmente hablaríamos de que hay comportamientos abusivos por parte de la mayoría o por parte de los administradores que pueden haber sido nombrados y contar con el apoyo del sector mayoritario de la sociedad y ejercer, como digo, una situación opresiva para el socio minoritario. El recurso, está claro, a la impugnación de acuerdos sociales y a la indemnización de daños no impediría la repetición de este tipo de comportamientos abusivos. De ahí que, como ya les indicaba, un sector de la doctrina entienda que en realidad esta causa legal de la falta de acordar la no distribución de dividendos vendría a ser el reflejo de esa protección que merece el socio minoritario ante determinados comportamientos abusivos. Por otra parte, serían muy fácilmente verificables este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando se haga irrelevante la posición del socio minoritario en la sociedad a través de medidas tales como aumentos repetidos de capital a los que el minoritario
no pudiera concurrir, la reducción del número de administradores con exclusión de los minoritarios en dicho órgano, el despido de socios minoritarios empleados en la sociedad, otras conductas dirigidas a apropiarse de los activos sociales y oportunidades de negocio, como la creación de sociedades paralelas a las que se van dando traslado los negocios de la sociedad, o la falta de reparto de dividendos. En general, cualesquiera tipos de prácticas opresivas destinadas a privar a los socios minoritarios de sus derechos. El problema de la admisibilidad de la separación por justos motivos o justa causa es que realmente, por lo menos en el derecho español, no existe, a diferencia de otros ordenamientos más avanzados, no se contempla expresamente una solución al problema de la opresión sistemática de la minoría en el ámbito de las sociedades cerradas. Es preciso prever dentro de los estatutos las situaciones o hechos que puedan dar lugar a la separación y a recoger en su caso la sola voluntad del socio como vía de salida a la sociedad en estos casos. Hay que decir que este tipo de causa estatutaria, porque convertiríamos al final este tipo de separación, tendría que ser una causa estatutaria, que sería la sola libertad del socio, a lo que se viene denominando como la separación ad nutum, ha sido aceptada y admitida por el Tribunal Supremo Español y por la Dirección General de los Registros y del Notariado, pero tendría que estar previsto dentro de los estatutos sociales. Por tanto, fuera de los estatutos, el hecho de que haya una causa, o sea, una situación opresiva para el socio minoritario, puede ser problemático plantear, como les decía, esa separación basándonos en esa causa legal que es el acuerdo de no repartir dividendos. Otras causas específicas de separación ya en el seno exclusivamente de las sociedades de responsabilidad limitada serían el acuerdo sobre modificación del régimen de transmisión de participaciones sociales o la prohibición absoluta de la transmisión de participaciones sociales por actos intervivos. Esta prohibición debe estar siempre acompañada, así lo dispone la ley, de un derecho de separación. El fundamento está claro: si no se puede vender, si no se puede transmitir las participaciones sociales, podríamos llegar a crear una vinculación opresiva para el socio, a lo que la ley se opone, reconociendo obligatoriamente ese derecho de separación. Otras causas también de carácter legal aplicables a todas las sociedades mercantiles están reguladas fuera de la Ley de Sociedades de Capital y concretamente es la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales la que contempla que los socios disconformes con acuerdos sobre transformación, fusión transfronteriza, intracomunitaria, cuando la sociedad resultante tenga su domicilio en otro estado, o el traslado del domicilio al extranjero, van a dar derecho al socio disconforme con esta situación, van a dar derecho a la separación. Frente a estas causas legales, la ley también habla de causas estatutarias de separación, o sea que los estatutos pueden ampliar el elenco de causas de separación y acordar otro tipo de acuerdos adoptados por la Junta General también den derecho a separación, pero fuera de lo que sean acuerdos de la Junta, cabe que hechos no asociados ya a la adopción de acuerdos puedan justificar ese derecho de separación. Concretamente, podría ser la situación de declaración de concurso de cualquiera de los socios o cualquier otra causa la que permitiese ejercer ese derecho de separación. El problema, ya concretamente, de la causa estatutaria de separación, de la separación ad nutum o por la sola voluntad del socio, se puede resumir en varias cuestiones. Desde el punto de vista de la sociedad, está claro que la libertad
absoluta del socio para darse de baja en el momento que lo decida, y siempre bajo la limitación de la buena fe, va a suponer una despatrimonialización de la sociedad. En segundo lugar, para los acreedores, claro que los acreedores, con arreglo a la legislación española, van a contar con la responsabilidad personal del socio separado por el importe de la restitución que haya recibido, como garantía de esos créditos que pueden tener los terceros contra la sociedad. Pero hay quien advierte que no es lo mismo tener como deudor a un socio que tener como deudor a la sociedad con un patrimonio integrado con las aportaciones de todos los socios sin la separación de ninguno de ellos. Concretamente, bueno, esta es la postura que han defendido autores importantes dentro de nuestra doctrina, pero que hoy yo diría que está siendo ya desestimada o por decirlo de otra manera, la jurisprudencia, la más reciente también del Tribunal Supremo Español, se está inclinando por aceptar la validez del pacto estatutario de separación ad nutum o separación por la libertad, por la voluntad del socio. Es verdad que implica una desinversión para la sociedad, pero bueno, también hay que reconocer que que cualquier otra causa de separación va a implicar también esa desinversión. Me pasan ya la tarjeta roja, así que voy a tener que ir concluyendo. En cuanto a esta sentencia, a esta jurisprudencia, pues les citaría incluso una sentencia de 14 de marzo del 2013 de este año que recoge fallos anteriores en la misma línea. Bien, todo el régimen ya del ejercicio pasa, desde luego, porque hay que reducir el capital de acuerdo a la restitución que se le haya hecho al socio, pero cabe la posibilidad de que la propia Junta General acuerde la adquisición de esas acciones o de esas participaciones y no sea preciso la restitución. Desde el punto de vista de la responsabilidad del socio, esa responsabilidad va a durar, se va a extender por un plazo de 5 años y se va a extender al importe del valor de lo restituido. O sea que los terceros, los acreedores, tienen también esa garantía que representa la posibilidad de exigir sus créditos a los acreedores. Y, por último, la ley exige que en el caso de las sociedades anónimas se les reconozca a los acreedores un derecho de oposición al ejercicio de esa reducción de capital cuando implica restitución de aportaciones a los socios. Derecho de oposición legal y no solo por disposición estatutaria. Nuevamente, muchas gracias.